Hola, un nuevo video del taller de alemán filosófico. Estamos en el año 2020 ya. Trabajando un nuevo tema hoy, voz pasiva, para traducir el texto de Marx. Introducción del Manifiesto Comunista, primer párrafo, breve. Justo lo que trabajamos hoy, la oración que quiero que trabajemos hoy, tiene una complejidad, ¿no? Así que nos vamos a tomar un tiempo, voy a hacer 2 videos, creo, o 3, sobre este tema de voz pasiva. Por supuesto hay que desarrollarlo muchísimo, pero justo hay unas cositas acá de gramática que hacen que la oración sea algo particular. Antes de entrar al tema este del video, quiero decirles por ahí, si alguno llega a estos videos y no tiene mucha idea, no hizo el curso presencial conmigo con los textos de Nietzsche, y por ahí dice, bueno, ¿dónde consigo este material? ¿No? Yo subo todos estos documentos de Word a un grupo que tenemos de Facebook con los chicos de la Universidad de Salta. Pueden buscar entonces en el Facebook, pongo así, para que los agregue si quieren. Sergio Pistone se llama el... Buscan Sergio Pistone, mandan, yo soy el administrador, y ponen me quiero sumar al grupo del taller de alemán filosófico. Yo los agrego y de ahí pueden bajar ya todos los documentos Word, creo que están en PDF ya, o sea, sin estos errores así. Em, y ¿qué más quería decir? Bueno, no me acuerdo. Sergio Pistone, búsquenlo, es una foto de un señor, una foto antigua, un señor raro, con cara rara. Em, Bien, primero una aclaración, ¿no? Para los que se hayan olvidado, ¿qué es voz pasiva? ¿Cómo usamos en castellano voz pasiva? Pongo alguna serie de oraciones, ¿sí? La primera en voz activa, yo informo, yo soy el sujeto, o yo es el sujeto de la oración, ¿bien? Acá, yo soy informado, o sea, yo es pasivo, ¿sí? Es el que recibe la información por parte de alguien, ¿sí? Lo pongo en presente en esta primera oración y acá en perfecto. Bien, fíjense, haber como auxiliar y el participio. ¿Mm? Algo así va a ser en alemán también. Otra oración en voz activa, el empleado me informa. Y acá soy informado por el empleado. ¿Sí? Es decir, ya el empleado se transforma en esta oración en lo que se llama complemento agente. Bien, el complemento agente en alemán se introduce con dos preposiciones que son von y durch. Este durch tiene el sentido instrumental. Bien, es decir, cuando soy informado por medio de, sí, por medio de comunicación, por ejemplo, mientras que este es cuando quien me informa, bueno, cuando, digamos, el complemento agente es una persona, como en este caso. Bien, esto es para aclaración nomás. Em, la formación de la voz pasiva en alemán, como les decía, aparece un verbo que cumple la función de auxiliar y después tenemos el participio. Werden, entonces, que este verbo tan importante en el alemán, va a jugar ese rol de auxiliar y después vamos a tener el Partizip 2. ¿Se acuerdan de esta listita? Verbos irregulares cuando estudiamos preteritum y perfect para ver los perfect que tienen la terminación en en, ¿no? Em, Acuérdense, ¿no? Si repasan en la cabeza o ven los videos de nuevo sobre el perfect, teníamos algunos que eran, digamos, esta era la nota característica, era el ge, ¿no? Si bien no siempre aparece el ge, pero bueno, es muy característico del participio en alemán el ge, y la terminación era en t si son verbos regulares en el pretéritum o en en si en el pretéritum hay una irregularidad. Y entonces, ¿cómo hacíamos para estudiarlo? Bueno, teníamos esta lista que yo les decía, ¿no? Tienen que repetir así hasta que el oído se acostumbre, ¿no? A este tipo de cambio I, A, U. Binden, Band hat gebunden. Finden, fand, hat gefunden. Gelingen, gelang, ist gelungen. Bien. Acá es donde tenemos el participio, ¿sí? Entonces, fíjense en este cuadrito que les dejo acá. Utilizo el verbo este rufen,
que tiene una irregularidad en el pretéritum, por eso siempre el participio que lo marqué con azul va a estar, termina en, ¿no? Gerufen. Rufen significa llamar. Ojo, no hay que confundirlo con anrufen, que significa llamar por teléfono, es un verbo separable, ¿ok? Te llamo por teléfono, ich ruf dich an. Ich rufe dich an. Este rufen es llamar, en el sentido ese llano, llamar. Pongo acá en la primera columna entonces, en el modo indicativo, los tiempos que hemos estudiado, ¿sí? Hasta ahora, presens, pretéritum, perfect, pluscuamperfect, y acá pongo el presente para los verbos modales. En esta columna pongo voz activa y en esta columna voz pasiva, marcando algunas cuestiones que quiero señalar, para que no haya confusiones. Bien, primer ejemplo entonces, yo lo llamo, ich rufe ihn. Fíjense, ¿no? Rufen es un verbo transitivo. Por eso es que tiene acá el objeto directo, ¿no? Como en castellano, ¿no? Yo llamo a él. Si decimos que el verbo es verbo transitivo, va a tener un objeto directo. Y por eso es que el pronombre, acá, pronombre personal, aparece como acusativo, ¿sí? Es in con n de nada y no im con m de mucho. Bien, fíjense la construcción de la voz pasiva ya. Entonces aparece, como les digo, el werden ya conjugado. ¿Y qué pasa? In, el objeto directo, se va a constituir como sujeto de la oración. Bien, porque acá, digamos, el ich tendría que pasar como complemento agente, lo que les decía recién. ¿Por quién es llamado él? Por mí, ¿verdad? Pero bueno, lo omitimos al complemento agente y decimos él es llamado. Entonces, como está en presente, el verbo que tiene que ir conjugado en presente obviamente es werden, el auxiliar. Funciona como el perfect. Esto es lo que pueden ver acá. Hay mucha similitud y hay diferencias también. Wird gerufen. Tenemos el participio, entonces al final de la oración, como les había dicho, fíjense acá cuando pasamos al pretéritum, lo que les decía, rufen es un verbo que en pretéritum es irregular. No es rufte, sino rief in. Yo lo llamé. Lo pongo como indefinido, ¿sí? No como imperfecto en castellano, yo lo llamé. Y acá ya la voz pasiva, ya wurde gerufen. Fíjense acá tengo en el conjugador, este que yo utilizo es con el diccionario reverso para la conjugación, pongo el verbo y ya me da todo, ¿no? En el modo indicativo, fíjense que tengo el pretéritum acá para poder hacer las conjugaciones correctamente. Tercera persona, del singular, wurde. Entonces es correcto lo que yo puse acá, wurde gerufen, el particip, que no cambia. Esto hay que metérselo en la cabeza y no confundir, porque lo que nos pasa con castellano es que tratamos de hacer coincidir el participio con el género, ¿no? Él es llamado, ella es llamada. Bueno, en alemán no, el participio es invariable. El werden es el que va conjugado. Bien, y adecuado a la persona, obviamente, ¿no? Tercera persona del singular. Él fue llamado. Perfect. Ojo con el perfect. Fíjense. Si yo digo, a ver, el perfect de werden, para poder ver cómo es el auxiliar. Vamos acá. Perdón, primero vemos el ejemplo. Ich hab ihn gerufen. Yo lo he llamado, ¿verdad? ¿Sí? Estoy acá. Yo lo he llamado. Entonces, yo tendría que estar, él es llamado, ¿no? Tercera persona, ist geworden. Fíjense lo que me dice acá, la lista del participio. Ist geworden. ¿Qué tengo acá yo? Er ist worden. ¿Cómo worden? No geworden. Bueno, por eso se los pongo en verde acá. En voz pasiva se utiliza esa forma. Worden.
Fíjense acá también el pluscuamperfecto. Igual, worden. Por eso cuando ustedes ven un worden, ya dicen, en una oración, ojo, ¿no? Acá hay voz pasiva. Son estrategias, ¿no? Para identificarlo. El participio, como habíamos señalado anteriormente, queda exactamente igual y es invariable. Lo mismo tenemos acá, marco con azul. Y como tenemos una irregularidad en el verden, ¿no? Lo que habíamos visto acá, ya también, fíjense, es el conjugador, siempre trabaja con conjugadores, ya me marca acá, ¿no? También. Y a este verbo, el werden, le corresponde el sein, ¿no? No el haben, ist gerufen worden. Esta es una forma fija entonces para la construcción de la voz pasiva en perfect. Ist worden. Ist o sie ist. Participio worden. Bien. Pluscuamperfecto. Ich hatte ihn gerufen. Yo lo había llamado. Fíjense, er war, ¿no? Con sein. Er war siempre es con el verbo sein, la voz pasiva. Entonces, ¿qué pasa? Agarra y toma el verbo sein acá, lo pone para, digamos, ya sabemos que en el pluscuamperfecto tenemos este en pretéritum, ¿verdad? Entonces, er war, luego tenemos el participio, gerufen, y el werden, que va al final en esta forma como el worden. Er war gerufen worden. Sí, yo creo que es bastante intuitivo si uno sigue este esquemita y lo aprende y lo estudia, deduce fácilmente la lógica de la voz pasiva sin entrar en muchos detalles de gramática que me parece que son innecesarios, ¿no? Entonces acá, bueno, seguimos un principio de economía y sobre todo verlo en acción en oraciones de textos filosóficos. Él había sido llamado. Y por último les pongo acá la forma del modal en presente. ¿Ok? No quiero entrar todavía en formas más complicadas como, bueno, tendremos que ir por todas y cada una de estas y obviamente todavía nos faltan ver, como pueden observar, varios tiempos verbales, ¿no? El futuro eins todavía no lo estudiamos, que sería el futuro imperfecto, creo. Sí, y el futuro zwei, que es el futuro perfecto. Una forma bastante compleja, diría yo, ¿no? Ich werde geworden sein. Nunca había algo así en un texto, pero bueno. O capaz que sí, no sé. Modal, verb, entonces, ich muss ihn rufen, debo llamarlo. Entonces, muss, fíjense el verbo, ¿no? No cambia acá. Muss gerufen werden. El verbo modal, entonces conjugado, ¿sí? Y el werden al final de la oración en infinitivo. Participio, como ven, en todos los casos no cambia, es invariable. Bueno, en el próximo video, entonces cortito, voy a tratar de mostrarles en estos ejercicios de traducción un poco lo que tenemos en Marx ya, ¿sí? Bueno, hasta el próximo.